Buenas, bienvenidos a esta continuación. Vamos a seguir con este tema. Veis aquí el dibujo que dejábamos en el anterior sobre las rutas emocionales que se crean en el alma, que necesitábamos ya un poco el contraste, ¿no? Hacemos los vídeos, perdonad por eso, pues muy lentos y a veces demasiado comentados, con referencias así un poco rápidas, pero también pues que van parando mucho las cosas y también es que en los talleres, pues Miller lo que le ocurre es que también le hace muchas preguntas y la gente quiere preguntar muchas cosas entre medias y bueno, pues hasta que presenta, por ejemplo, en este taller esta cosa crucial sobre el alma, que es uno de los objetivos principales, por lo que parece, pues tiene una hora de presentación con preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que comentar es un poco anecdótico. Y seguimos, vamos a seguir por una pregunta muy interesante que le hacen muy rápida y luego vamos a saltar 10 minutos donde se va a ver, ya voy a explicar por qué lo hacemos, que simplemente va a estar explicando cosas sobre por qué la gente se termina creyendo muy emocionalmente la reencarnación, no teniendo en cuenta, o sea, la creencia normal en la reencarnación, sin tener en cuenta una posibilidad simple. Luego lo hablamos, pero vamos a ver una pregunta muy interesante que nos va a contextualizar un poco para retomar las cosas donde lo dejamos y vamos a ver si funciona. Pues aquí. Where does learning fit into all of this? Are we attracted to learning certain things? O sea, le preguntan cómo encaja el aprendizaje en todo esto. Esto que estamos viendo del alma tan elemental, ¿no? Que aunque no se pueda dibujar, como vimos, pues lo tenemos que... Uno tiene que hacer este croquis tan aclarador como pasa con los otros. Entonces la pregunta de Jen es, ¿estamos atraídos a aprender cierto tipo de cosas? From an emotional denial perspective? Desde una perspectiva propia que tenemos, o sea, tenemos una perspectiva emocional de negación. O sea, la pregunta es, ¿nos vemos atraídos a aprender ciertas cosas desde una perspectiva emocional de negación? ¿O podemos aprender de forma liberadora? O sea, ¿acaso el aprendizaje puede ser algo liberador? Le están preguntando. Y le dice Miller, es una muy buena pregunta. Y la respuesta es la misma con respecto, o sea, que es la que vamos a dar con respecto a todo lo que vamos a hacer hoy. O sea, vamos a hablar más sobre aprender la verdad como parte de este proceso también. La verdad es que nuestra alma está diseñada, o sea, construida para aprender. Y es por eso, por lo que crea estas estructuras. Pero ves, estas estructuras no por nada son tan enrevesadas, porque están basadas en error, y teníamos aquí como esta sugerencia de bloqueo que nos pintó aquí, mostrando esta creencia que se metía ahí, se quedaba ahí, después de haberle hecho un hueco de muchos caminos de error enrevesados, que es como si estamos como representando casi el dolor que conlleva el error en el nivel este del alma tan profundo, y que es la causa, ¿no? Como hemos visto muchas veces. Entonces, pero desafortunadamente para la mayoría de nosotros lo que estamos aprendiendo es error. O sea, el alma está diseñada para esto, para hacer estas rutas. Recordemos que el alma almacena todas las experiencias como recuerdos, etcétera. Pero la mayoría de nosotros lo que aprendemos es el error. Y eso nos habilita, nos permite aprender más error. O sea, nos hace eso, ponernos a ir acumulando construcciones erróneas. Y eso es lo que en el primer siglo asemejé cuando hablé. Lo que me refería con aquella metáfora, no sé si es una metáfora, pues de construir casas sobre arena, o sea, sobre algo muy débil, ¿no?
Y cuando llegan las lluvias y las ventoleras, pues simplemente todo desaparece, esa casa, esa construcción. Can I ask you also? Yes. I will answer this question that you asked throughout the rest of the day. Thank you. Le vuelve a decir, sí, vamos a contestar esta pregunta que has hecho durante todo el resto del día. What about the interpretation of experience? Ya le pregunta, ¿qué pasa con el tema de la interpretación de la experiencia? So you experience something that's brand new. O sea, pongamos que experimentas algo que es totalmente nuevo. Does your belief system, your beliefs, then color? Totally. Entonces, pregunta, ¿tu sistema de creencias coloreará el tema? You interpret your Totally. experience? O sea, colorea cómo tú interpretas tu experiencia. O sea, fijaos, nosotros que podemos estar tan panchos y a todos nos ha pasado y nos creemos muy estudiosos, por ejemplo, o muy lo que sea de algo, y en realidad lo que estamos haciendo es prolongar y promover el dolor en nuestra alma, ¿no? Porque estamos acumulando cosas, claro, porque el alma está hecha para aprender, pero estamos en esas rutas y a lo mejor somos eruditos de cualquier cosa o queremos armonizar muchas cosas, etcétera, y sin embargo, bueno, podemos estar simplemente, como vemos, reforzando esa oscuridad, por así decirlo, esa condición degradada de que el alma está almacenando muchas cosas en el error. Se está haciendo como un sistema sobre la arena. Entonces, como he dicho antes, ¿no? And that's what I want to illustrate with this. And that With can be this. Entonces esto es precisamente este coloreado que hacemos de nuestras experiencias de las cosas nuevas que aparecen con nuestras experiencias, es de lo que quiere hablar y es lo que precisamente va a hablar con la reencarnación. Y nosotros nos vamos a ir porque ahora ¿qué es lo que va a hacer ahora? Él lo que hace ahora es comentar, pues bueno, que la gente cómo va acumulando emocionalmente el error con el tema de la reencarnación. Pues porque vamos a visitar a un terapeuta de vidas pasadas y no sé qué, y nos muestra algo y es muy sorprendente, no sé cuántos, y luego vamos a otra cosa y se van acumulando aparentemente verdades e historias en torno a algo que podría haber sido un error inicial, ¿no? Y ese es el ejemplo muy simple, aunque bueno, un poco detallado que va a hacer. Para nosotros nos interesa irnos aquí, vamos un momento para allá, para seguir con, antes de hacer esa parte sobre que no nos hace falta porque tenemos ya mucho grabado sobre la reencarnación y los textos que hay, que eso sí que hay traducidos algunos sobre la verdad acerca de la reencarnación, ¿verdad? Que más o menos traducidos, que ya hice un audio de ellos y es muy simple. Entonces nos interesa y llegar cuanto antes al contraste, ¿no? Cómo va a dibujar un alma cuando está creando, por así decirlo, rutas de la verdad y esta cosa tan simple, ¿no? Que vamos a ver. The thousands and thousands of past life experiences that everybody has had, and you know. Entonces, fijaos, aquí después de estos 7-8 minutillos de repasar cómo la gente puede irse creando más rutas erróneas, por así decirlo, en torno a errores, para ejemplificar este enrutaje, por así decirlo, con el tema de la reencarnación. Dice, bueno, pues si pongamos ahí la gente que termina creyendo o que tiene miles de vidas, de experiencias de vida, de vidas pasadas y que todo el mundo ha tenido y no sé qué, pero ¿sabes qué? That one simple truth has just escaped. Hay una única verdad simple, se les ha simplemente escapado de mí, o sea, se me ha podido escapar de mi percepción, o sea, que no la he notado, una simple verdad. And that is that these could all just be people in the spirit world in the different. Y es que todas esas cosas que yo he tenido, que si parecían recuerdos de otras vidas y todo eso, podrían ser, como ya hemos visto muchas veces, personas en una dimensión diferente, en un plano diferente, en el mundo espiritual, que conectan conmigo. That's what it could be.
Eso es lo que podría ser. But all of that escapes my notice because I Pero todo eso, esta alternativa tan simple, se escapa de mi percepción, o sea, no la noto siquiera porque want to believe something different. quiero creer algo diferente. That's where it all came from. And why do I Es de ahí, de entonces, de donde todo provenía. Yo quiero creer algo diferente, ¿no? want to believe something different? Because there is an emotional ¿Y por qué quiero creer algo diferente? Pues porque hay una ruta emocional dentro de mí mismo that allows me to not look at the simple logical truth that could be que me permite, que me habilita para no examinar la verdad lógica simple presented. que podría ser presentada, como esa verdad lógica simple acerca de lo que es los contactos de aparentes vidas pasadas que son de desencarnados que están en otros planos. Entonces, estoy predispuesto al error y lo defiendo mucho. De hecho, la mayor parte de las profesiones en lo que llamamos el mundo, casi podríamos decir que son precisamente para defender el error. Todo el tema de los seguros, que es miedo, por ejemplo, todas las empresas de seguros es puro miedo. Todos los impuestos es para tener que imponer la solidaridad. Eso es un mal menor, si lo queremos decir así, y es un desastre espiritual. Es una calamidad, es una pena, es un horror incluso, ¿no? El tener el hecho de que tengamos que imponer la solidaridad, la espiritualidad a la gente para que pague impuestos, ¿no? Entonces, en realidad, todas las profesiones, de hecho, el mundo, por lo que el mundo es insostenible espiritualmente, entre otras muchas cosas, es por eso mismo, porque en realidad todas son para ayudar a que la gente se deteriore junto al sistema en su alma, en lo más profundo. Right? So I reject that out of hand. Así que, claro, yo lo rechazo todo eso. And I get, and this is the key, I Y entonces voy, y esta es la clave, cuidado, get angry and resentful voy y me pongo enfadado y resentido to anybody who suggests such a thing. contra cualquiera que me sugiera eso, la verdad lógica simple, ¿no? Por ejemplo, que rebate toda esta inversión, que quizá hasta soy un buen profesional que gano miles de euros al mes por vender mentiras o por mimar los miedos de los demás, ¿no? En una empresa de seguros y todo eso, que eso es altamente degenerador, como todas las cosas en el mundo, ¿no? Entonces, And that's a very big sign that y esa ira que hemos visto, ese resentimiento, es un signo muy grande de que realmente the emotional pathway of error that's tengo una ruta emocional del error allowing it to occur. que está permitiendo que eso suceda, o sea, me habilita para que tenga esa reacción, claro. Because you see, if I can get angry and resentful about somebody Porque veis, si me enfado y me resiento con alguien suggesting it, then I have some deep emotional alguien que me sugiere esa verdad lógica simple, entonces tengo alguna emoción, reasons why I want to. tengo alguna razón profunda emocional que es el motivo por el que quiero retener And if I have lo que yo creo en ese momento. deep emotional reasons why I wanted to retain it, Y si tengo esas razones profundas emocionales por las que yo quiero retenerlo, then that obviously would mean that I want to believe this belief. entonces obviamente eso significaría que quiero creer esa creencia. Then that raises a whole set of confusion within us. Okay? Y esto, claro, hace que surja todo un conjunto de confusión, todo un grupo con una confusión dentro de nosotros. Wow. That means I could have an emotional set of belief inside an Porque, podemos ejercer la sospecha, ¿no? De hoy yo podría tener un conjunto emocional de creencias dentro de mí myself that allow me to be deluded that God exists. que me habilitan para estar engañado acerca de que Dios existe. O sea, podría tener un conjunto de creencias que me han hecho creerme que Dios existe, y eso podría ser mentira, ¿no? And that is dead true. Y eso también es verdad. O sea, podrías tener eso. So how do I determine the truth? So
Entonces, ¿cómo determino la verdad? O sea, fijaos, aquí estamos ya haciendo tabla rasa, ¿no? Aquí Miller dice, bueno, entonces, claro, no te puedes fiar de nada. ¿Cómo sabes que no tienes ya establecida una ruta que te predispone a creer, por ejemplo, a creer en Dios y en realidad Dios no existe y todo esto? Entonces, de repente te podrías volver alguien completamente... Pero entonces vamos a ver cómo lo soluciona. Porque puedo llegar a entrar en este estado donde hoy ya no puedo creer en nada, ¿no? En este terrible estado de confusión y todo lo demás, ¿no? ¿Y qué está pasando? Estamos olvidándonos de un par de puntos principales que son los siguientes. Esa construcción que está hecha en nuestra alma ha sido construida así porque el error se ha vuelto verdad dentro de nosotros. El error es siempre doloroso en el nivel nuclear, el core, en el nivel central nuclear. Y nosotros siempre estamos intentando evitar el sentimiento doloroso de la emoción nuclear o causal, si que la queréis decir, dolorosa. Y eso es lo que permite que estos errores sean construidos. Eso es lo que permite que esos errores se sigan construyendo. Nosotros queremos evitar tocar fibras sensibles, si quieres decir así, ¿no? Lo que también en otros lados ha hablado de ello ha hablado llamándolo las emociones causales. Aquí tenemos esas emociones core, esas centrales nucleares. Y si en vez de esto intento hacer algo diferente, ¿qué puede ser? Claro, tengo que permitir que sentir todas mis emociones, incluyendo las dolorosas. Tengo que permitir que me atraviesen. Y luego veamos si aún tengo la misma creencia después del proceso. Esto es un experimento que todo el mundo en el planeta puede hacer, ¿verdad? Ni siquiera tienen que creer en Dios ni en nada. Pueden hacerlo. For me, there's an important thing here. First, we have to be given the option of what the truth is, which... Y le preguntan si acaso no tenemos no se nos tiene que plantear primero la opción de la verdad, dársenos esa opción. Y esto le contesta Miller a esta mujer, eso es lo que crees, pero eso en realidad no es verdad. Porque cuando nosotros estamos dispuestos a experimentar toda emoción, lo que sucede es lo siguiente, ocurre una cosa única. Empezamos a generar estas otras rutas en nuestra alma que en vez de estar así, ser un revoltijo ahí todo mezclado, un lío de eso, entonces lo borramos. Entonces se llegan a construir en vez de eso rutas muy simples y directas en nuestra alma que se deben debidas a nuevas creencias y van como lo siguiente. Donde, como vemos, la emoción puede atravesar sin enormes cantidades de impedimento a través del alma. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ya somos fácilmente capaces de aceptar la verdad. Porque para ser francos, la verdad, lo que pasa con la verdad es que absolutamente todo lo que hay en el universo con respecto a la verdad, todo lo que pasa en torno a la verdad, es fácil
de encontrar en realidad. Es fácil de encontrar, de hallar, de descubrir en realidad. The only reason why it's hard for us La única razón de que para nosotros sea difícil right now, ahora mismo encontrarlo we have a predisposition es porque tenemos una predisposición emotionally emocionalmente to error. al error. Let me illustrate this. Permitidme que lo ilustre. Flowers are lovely, aren't they? Las flores son algo encantador, ¿verdad? Plants are an amazing, Las plantas son una cosa sorprendente. Nos dicen mucho sobre el universo. right? A lot more than most of us are aware, in fact. Mucho más de lo que la mayoría de nosotros somos conscientes sobre el universo, de hecho. Nos muestran las plantas. Did you know that every plant is constructed generally upon mathematical rules? ¿Sabéis que todas las plantas están construidas, digamos, en torno a reglas matemáticas? Right? So many of you know that. Sí, muchos lo sabéis. If a plant's constructed around mathematical rules, Entonces, si una planta está hecha así, fabricada así, en torno a eso, wouldn't it make sense then that somebody had to create the rule? no tendría sentido que alguien haya tenido que crear la regla. Now, let me put this in another way. Ahora, permitidme que lo diga de otra manera. You all believe that your car was manufactured by Todos vosotros creéis que vuestro coche, vuestro carro fue fabricado por intelligence, don't you? inteligencia. Or sometimes the intelligence may be doubtful. Ahora se ríen un poco porque dice, antes de decir lo siguiente que va a decir Miller, ya se estaban riendo. Dice, algunas veces la inteligencia es un poco dudosa, dudosamente inteligente, debido a, Depending on how polluting the car is. dependiendo de cómo de contaminante es el coche, ¿no? But you all believe that. So you sit outside. Pero bueno, todos lo creéis. O sea, os ponéis ahí, os sentáis ahí fuera de la casa o lo que sea, y os maravilláis New car, let's say. por vuestro nuevo coche. Back in the days when I was really addicted to Para mí mismo me sucedía esto, si recuerdo aquellos días en los que era realmente alguien adicto let's call it material progression. a algo que vamos a llamarlo progresión material, I was progreso material. marveling my new Lamborghini. Estaba siempre ahí maravillándome de mi nuevo Lamborghini. And so eventually I got a different sports car that I could afford instead of the Lamborghini. But eventually Y al final pues pude permitirme también incluso otro coche en vez del Lamborghini, pero al final I was going to marvel my new Lamborghini. Anyway, you're sitting there and you're marveling your new vehicle. vale, estás ahí sentado maravillándote por tu nuevo vehículo. You know how you get that emotional attachment that goes on between you and your vehicle? For those of you who've ever had the pleasure of buying a new one in particular, that would have happened. Entonces ya sabréis cómo conoceréis este apego emocional de que se llega a alcanzar con un nuevo vehículo, y lo sabréis también cuando habéis comprado uno nuevo en particular en ese momento. At some point. So you're marveling your new vehicle, Te maravillas ante el nuevo vehículo and it just crosses your mind that somebody had to make it. y entonces se te cruza por la mente que alguien tiene que haberlo hecho. How many parts are in that vehicle? ¿Cuántas partes contiene el vehículo? Does anyone know how many parts are in an average car? ¿Alguien sabe cuántas partes hay en un coche medio por término medio? There's tens of thousands. Hay decenas de miles. Anyway, so you marvel that somebody had to design every Te maravillas ante que alguien haya tenido que diseñar single one of those cada una de las piezas particulares y crear todas y cada una de ellas. not designed with Y ya sabéis, si no están diseñadas dentro de cierto rango de sus características muy afinado, the whole thing won't work. todo el coche no funcionará. So in other words, you get a piston and you design it at just a fraction bigger than it should be. Por ejemplo, tienes un pistón y si lo diseñas un poco mayor, un poquito nada más mayor de lo que debería, The whole car won't even start. todo el carro, todo el coche ya ni siquiera se encenderá.
Get these great big scores down, marks down it, and it'll be ruined the moment that it starts. Y en vez de funcionar, pues todo se destrozará And it won't, and it'll be useless. And so y se inutilizará. intricate complexity. Así que todo tiene que estar diseñado de una forma que coligue toda esta complejidad intrincada entre sí, que la correlación y la ponga a funcionar. Together by somebody and manufactured by somebody. Y todo ello está hecho por alguien y fabricado por alguien. And often it's hundreds and hundreds and hundreds of people. Y muchas veces se trata de cientos de personas Actually designed it, put all these things together. que hacen que todo funcione. We look at that car and we say, man, mankind is a marvel, really. Y entonces miras el carro y dices, wow, tío, la humanidad realmente es maravillosa. And I feel this is the case. We are a marvel in a way. Y bueno, y percibo que esto es así, realmente, dice Miller, somos una maravilla en cierto modo. That we can create such intricate things in a car. Que podamos crear tales cosas intrincadas. It's actually not very intricate compared to many. Aunque bueno, un coche no es en realidad tan intrincado en comparación con muchas otras But we can create cosas, something pero podemos crear algo that actually works and actually does it. que realmente funciona y realmente hace una operación, hace una tarea. And it's all had to come through design and lots of people getting together, lots of mathematics, lots of Y todo ello tiene que llegar a su término pues con la participación de todo ese diseño, de toda esa cantidad de gente, mucha ciencia, matemáticas, física, química. physics, lots of laws of chemistry, all these different things had to be known for that particular. Todas esas cosas y leyes que tienen que ser conocidas para que esa cosa en particular sea creada. We sit there, we marvel at the car, and at the same moment, O sea, y entonces nos ponemos ahí, nos maravillamos con el carro y en el mismo momento, we are in our body, en ese mismo momento estamos en nuestro cuerpo, which is far more complex in its design que en su diseño es muchísimo más complejo than the vehicle. que el vehículo. Looking at the tree behind the car, Y también estamos mirando a un árbol detrás del coche that maybe has a flower on it like this, que quizá tenga una flor equivalente a esta, which is far more complex than any que también es muchísimo más complejo que cualquier cosa que el hombre haya creado jamás. right? Far more complex, and it's alive. Y además está vivo. ¡Wow! Amazing that. Sorprendente. And then we say, isn't evolution such a wonderful Y entonces decimos, ¿acaso no es la evolución una cosa maravillosa? thing? Right? And yet when we look at the car, do we say, isn't evolution such a wonderful Y cuando miramos al carro, decimos, ¿no es la evolución una cosa maravillosa? thing? Or do we say, O más bien decimos, wonderful thing, ¿no es la humanidad una cosa maravillosa? being able to create those things? You see, what we're doing is we have O sea, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que estamos predispuestos ourselves emotionally to deny God. predispuestos emocionalmente a negar a Dios, To deny God's creations. para negar las creaciones de Dios. And in that state of predisposition, Y en ese estado de estar predispuestos así a negar la creación de Dios, forgetting some really basic things, and that estamos realmente olvidándonos de algunas cosas muy básicas. is that God's creation tells us everything about God. Y es que la creación de Dios nos dice todo sobre Dios. ¿No? You are actually living in a universe, Y estáis realmente viviendo en un universo y viviendo living on a world en un mundo you could learn everything about God, right the way down to some a partir de los cuales, universo y mundo, podéis aprender absolutamente todo sobre Dios ahí mismo. soulmate relationships, all of these other truths that you've Por ejemplo, incluso también sobre las relaciones de alma gemela, todas las verdades que me habéis escuchado. heard. If you look at creation now and you just examine it, O sea, y si examináis la creación, si simplemente la examináis y la miráis ahora mismo, you'll find that every single thing that you've learned from me, encontraréis que todas y cada una de las cosas que habéis aprendido de mí, you would have been able to learn about God
just by looking at creation. Habríais sido capaces de aprenderlas sobre Dios, esas cosas sobre Dios, simplemente examinando la creación, mirando la creación. That's the truth. Esa es la verdad. It causes us to be predisposed to not do that. ¿Y qué es entonces lo que nos hace predisponernos a no hacer eso? Only our emotion. Solo nuestra emoción. So right around us in the universe that we have today, we have everything able to be discovered. How? Entonces justo ahora mismo en torno a nosotros tenemos todo lo que nos habilita para todo lo que necesitamos descubrir. Vamos a poner esto otra vez un momento. A ver, por aquí. So right around us in the universe that we have today, we have everything able to be discovered. How? O sea, nosotros lo tenemos todo alrededor de nosotros ahora mismo y somos capaces de descubrirlo. Porque ¿cómo creéis que yo descubrí estas verdades que os estoy contando? How did that happen? ¿Cómo sucedió eso? Because I looked at the universe in which I was living. Es porque miré el universo en el que estaba viviendo And I got rid of the emotions that prevented me y me libré de las emociones que me impedían from understanding the truth about it. entender la verdad sobre él, sobre el universo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Way back in the first century, that's what I did. Eso es lo que hice a ir retrocediendo incluso en el primer siglo. Eso es lo que hice en el primer siglo, en esa vida. If we have a microphone. So, AJ, does that mean that all of God's truths are already in us? ¿Significa eso? Le pregunta, que todas las verdades de Dios ya están en nosotros. And like with reincarnation, for instance, I always believed it, but when you Y por ejemplo, con la reencarnación, el tema por ejemplo, yo siempre lo creí, pero cuando tú contaste told me that it wasn't, I was really accepting of that, and it was kind of like I already knew it, and I was a little bit relieved almost. y entonces lo contaste y de alguna manera ella sintió un alivio inmediato. Yeah, this is the thing, is we often hold on to emotions truths that we believe are truths through our fear. Entonces eso es lo que sucede, de que normalmente nos aferramos a creencias que creemos verdad debido a, mediante nuestros miedos. But when we're told the truth, often the truth can enter us quite. Pero cuando se nos cuenta la verdad, a menudo sucede que puede entrar Quite easily. Muy fácilmente, As long as we don't have an emotional impediment for the truth. en tanto que no tengamos un impedimento emocional para la verdad, Enter us. para que entre la verdad. Now, the truth is that God created us to have these straight. Entonces la verdad es que Dios nos creó para poder tener estas vías directas, digamos, Through pathways, if you like. That's how God created por así decirlas, estas rutas directas. Así es como Dios nos creó y la these straight through Y la verdad crea realmente estas rutas directas pathways through our soul where we can instantly experience the truth. a través de nuestra alma, en las cuales podemos al instante experimentar la verdad of a certain subject. de una materia en particular. This is the beauty of receiving divine love. Esta es la belleza que tiene el hecho de recibir amor divino. When you receive divine love, the truth Cuando recibes amor divino, la verdad sobre algo te atraviesa so rapidly muy rápido, porque el amor de Dios expands your soul to a point where expande tu alma hasta un punto it's able to accept truth. en el que es capaz de aceptar verdad. It's only love in the end that
causes you to be able to accept Y al final es solo es el amor, al final, el que te hace, el que te causa ser capaz de aceptar that truth. la verdad, And it's esa not verdad. error or fear, which is, Y es solo el error o el miedo, you could say, the opposite of truth. que podrías decir es lo opuesto a la verdad. It's only that causes you to accept unloving Es solo eso lo que te hace aceptar premises. Like premisas no amorosas, como que Dios es, por ejemplo, Dios es un Dios castigador. unloving premise, and it's only able to be accepted through my own negative Pero solo soy capaz de eso es capaz de ser aceptado en mí solo a través de mis and sad emotional experience experiencias negativas, emocionales y tristes, o sea, experiencias emocionales negativas y tristes that I don't release from my soul. que no libero de mi alma, que no me permito hacer ese procesamiento de liberación, de soltar, de release de mi alma. So the key for us to always remember O sea, la clave para todos recordarla siempre es is that all beliefs generally will be easily passing through que todas las creencias en general van a pasar fácilmente based on whether we have emotional impediments en función de si tenemos impedimentos emocionales for them not o no los tenemos pass through. para que nos atraviesen. In all cases, Así, ¿qué pasa? En muchos de vuestros casos, some of these things were easily passed through you, some of the new truths that you've heard that you hadn't algunas de las nuevas verdades han pasado fácilmente a través de vosotros, estas que habéis escuchado, heard before, easily passed through you. algunas que no habíais escuchado antes, han pasado fácilmente a través de vosotros porque You'd already prepared yourself emotionally for it in the 1/3 ya os habéis preparado a vosotros mismos emocionalmente of your life that you spent in the spirit world every day. en el tercio de la vida que pasáis en el mundo espiritual todos los días, cuando dormimos. Está refiriéndose al estado de sueño. En otras palabras, You've heard many of these truths in the spirit world, habéis escuchado ya muchas de estas verdades en el mundo espiritual, none of them were yet on earth in the sense of being pero como ninguna de estas verdades estaban todavía en la tierra, en el sentido given to you, de que se hubieran dicho, se hubieran afirmado delante de vosotros cuando estáis en vigilia, entonces por eso no you're podíais in a state of confusion when you're on the earth. aceptar, o sea, y estabais en un estado de confusión. But as soon as you hear it, you go, Pero tan pronto las oís aquí, oh yeah, decís, oh, claro, that makes sense to me. tiene sentido para mí. Because there's already a pathway Bueno, pues claro, si tiene tanto sentido es porque ya hay una ruta abierta open in your soul that you can en vuestra alma y que habéis construido in your sleep state, en vuestro estado de sueño or in the state when you're in the spirit world. Right? o en el estado en el que estabais en el mundo espiritual. And so many of you have these open pathways because of your investigations Así que muchos de vosotros tenéis estas rutas abiertas debido a vuestras investigaciones that you've already undertaken in the spirit world. que ya habéis emprendido en el mundo espiritual. And many of you also Y también muchos de vosotros, have a feeling that some of these emotions that you have holding on to so falsely y tenéis la sensación de que muchas de estas emociones que os habéis aferrado a ellas beliefs are actually emotions that are harming you. para aferraros a creencias falsas son en realidad emociones que se están dañando. And so many of you were automatically open to receiving more truth. Y entonces muchos de vosotros estaréis abiertos de forma automática a recibir más verdad, porque Because of that. debido a eso, What I'm discussing with you today que tenéis esa, vamos a ponerlo esto último otra vez, a ver si lo puedo hacer un poco mejor y vamos a ver por aquí. that you've already undertaken in the spirit world. And many of you also have a feeling that some of these emotions that you have holding on to false beliefs are actually emotions Y lo voy a poner incluso un poco más lento. A ver, un momento. Estamos aquí en el... that you've already undertaken in the spirit world. And many of you also have a
feeling that some of these emotions that you have holding on to false beliefs muchas de las emociones a las que os habéis aferrado, quiere decir, o sea, muchas de esas emociones que tenéis os aferran a creencias falsas y son en realidad emociones, o sea, muchos sabéis ya que son emociones que os dañan y así muchos ya estabais abiertos automáticamente a recibir más verdad. Vale, debido a eso. Creo que más o menos debe ser eso lo que dice ahí. Vamos para allá. Pero lo que estoy comentando con vosotros hoy es acerca de cómo vuestros miedos y emociones evitan que esas verdades sean experimentadas en vuestra vida como experiencias emocionales. O sea, eso es lo muy importante, ¿no? Es como los miedos y las creencias asociadas impiden que la verdad sea una experiencia emocional. O sea, nosotros muchas veces creemos que no, ya no tengo miedo o ya no tengo esa creencia, pero el hecho de que no podamos experimentar emocionalmente la verdad nos dice que estamos conservando, estamos aferrándonos a alguna de estas rutas anteriormente pintadas, ¿no? Y algunas de estos errores y emociones basadas en error y todas esas historias. Entonces, esta es una de las claves del taller, que tiene dos partes, creo, de esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Oímos la verdad que resuena perdón, oímos la verdad, vamos a ponerlo otra vez que estaba distraído, un momento. But what I'm discussing with you today is how your fears and emotions prevent these truths from being experienced in your life as emotional experiences. You see, what's happening a lot for us. O sea, lo que nos sucede muchas veces es que escuchamos la verdad y entra en este cerebro nuestro y resuena con esta alma que está ahí en el trasfondo y que apenas, a duras penas, podemos sentir la mayor parte del tiempo. Y resuena y todo eso, vale, y así pensamos, sí, eso debe ser verdad. Reconozco, o sea, puedo sentir que eso es verdad para mí, se siente así. Pero, la verdad está, o sea, lo cierto es que mientras tenga una emoción dentro de mí, esto hará, esa emoción puede hacer que esta creencia o sea, mientras tenga alguna emoción en mí que me impida, un momento, lo voy a poner otra vez. Esto es una parte crucial e importante que tengo. Yeah, that must be true. That feels right to me. That feels true. But the truth is that while I have emotions within me that don't cause this belief to actually enter my soul. O sea, mientras tenga emociones dentro de mí que hagan que esta creencia no, o sea, que hagan que esta creencia no entre realmente en mi alma completamente. Permaneceré solo en un estado intelectual de creencia. Vamos a mirar mejor esto. Por ejemplo, yo creo que Dios existe, pongamos en esa creencia. En base a lo que hemos comentado, y hay diferentes cosas que me han sucedido y todo eso, y entonces creo eso. Creo que Dios existe, ok.
Y creo también que hay una vida de después de la muerte, digamos. So I believe that there's a spirit world and Así que creo que hay un mundo espiritual that when I pass, I'll pass in the spirit world. y que cuando hacemos la transición pasamos a él. So that's a belief. Bien, eso es una creencia, ¿vale? Yeah, no, Y le digo a otras personas, bueno, vale, veis, estoy perfectamente contento con el tema de la muerte, no me pasa nada. we're dying. Okay. But then when my child died, Pero ¿qué pasa cuando luego muere mi hijo? I have huge amounts of grief. Tengo enormes cantidades de pena. And why does that happen? ¿Por qué sucede eso? To myself, Yo me digo a mí mismo and I feel within myself that I've got all y these siento beliefs that y dentro de mí mismo y tengo todas esas creencias que dicen, bueno, cuando hace la transición nada ha sucedido realmente. I'm there grieving because my child's died. Y no obstante, aún así, ahora estoy con toda esa pena debido a la muerte de mi hijo. Why is that? ¿Por qué? There must be an emotional impediment Tiene que haber entonces un impedimento emocional to me accepting emotionally the truth belief. para, que me impide aceptar emocionalmente la creencia verdadera. Can you see that? Podéis verlo, ¿no? Otherwise I wouldn't be crying, would I? De otra manera, no estaría llorando. Why would you be crying about something ¿Por qué irías a llorar sobre algo that can be a beautiful thing? que puede ser una cosa hermosa? Why would you be crying? ¿Por qué vos You llorarías? must believe it's not a beautiful thing. Si lloras, es que necesariamente estarás creyendo que no es hermosa. At the soul level, I must have an emotion within me. En el nivel del alma debe ser necesariamente que tengo una emoción dentro de mí To not feel that que me provoca no sentir my child dying is a beautiful thing. que la muerte de mi hijo es una cosa hermosa. And there must be an emotion, and it must be an error-based emotion, Y debe haber una emoción, y debe haber una emoción basada en el error, because it's not harmonious with what I even think to be the truth. porque no es armonioso con lo que siquiera creo que es la verdad. Does that make sense? And this is the sets of beliefs that we need to confront. Y este es el conjunto de creencias que necesitamos confrontar. So the way we can confront them, the only way we can confront them is Y la única manera de hacerlo, de by confrontarlas, having them as emotions inside of us. The es tenerlas como emociones dentro de nosotros. truth has to enter us emotionally. O sea, la verdad tiene que entrar en nosotros emocionalmente. Not just as an intellectual idea. No solo como una idea intelectual. It's not going to be the truth to you until it's entered No va a ser una verdad para ti hasta que entre emotionally. emocionalmente. It's just going to be an intellectual idea Solo va a ser una idea intelectual for that point, antes de ese momento. right? AJ, going back a little, but it's tied in with this, I'm beginning to really see something about the way the soul's constructed and the pathways. Entonces, enlazado con esto, va a hablar la pregunta sobre la manera en que el alma está construida. In my early life, I was sent off to Anglican Sunday school Yep. and couldn't see the truth in what I was being. Y en la vida temprana, en su vida, estaba en la escuela anglicana de los domingos y no podía ver verdades en lo que se me enseñaba. Taught there, so I just drifted away. Right. Así que lo dejé simplemente y The idea of God was there intellectually, but not real. la idea de Dios estaba ahí en esa iglesia intelectualmente, pero no era real Any real part. y no tenía ningún papel, no desempeñaba ningún papel real. If I went into nature, for a long time, my grandma Y si iba a la naturaleza, y ya sabes, durante mucho tiempo mi abuela began teaching me this, comenzó a enseñarme esto y yo estaba sorprendido, at the wonder of it. maravillado por la absoluta maravilla de la naturaleza. See that it wasn't just evolution, there was some. Y yo podía entender y ver ahí que eso no se trataba solo de evolución, que había algo maravilloso, diseño maravilloso en todo. In nature, in flowers, animals, everything else. Y podía verlo en la naturaleza, en las flores, animales, todo lo demás. It wasn't until I began listening to what you were saying Y no fue hasta que empecé a escuchar a lo que estabas diciendo that I applied that belief to myself, que me apliqué a mí mismo esa creencia. and it made a huge difference.
Y eso hizo una enorme diferencia. Now beginning to feel that there was a pathway created in Y entonces ahora estoy comenzando a sentir que hubo una creación de una ruta that incident. Exactly. en eso que pasó. Creo que se refiere a que lo que le abrió el facilitamiento que le hizo la abuela, ¿no? Le permitió que se abriera una gran ruta para la verdad, por así decirlo. Y le confirma a Miller exactamente. This discovery process is that when we Ahí está la belleza de este proceso de descubrimiento. discover the stuff that's in harmony with truth, that creates Es que cuando descubrimos estas cosas que están en armonía con la verdad, these quite open pathways, esto crea estas rutas muy abiertas. that when we actually finish up hearing the truth, Y de modo que cuando al final terminamos oyendo la verdad, well, that's right, no worries. es como, va, sí, está bien, es correcto. And bang, it accepts me. But not just here. It's not, wow, Y entra ahí al corazón, se señala al corazón, como vemos, y no, okay, here, it's wow, no es en la cabeza, okay, crying, tears, all that kind of stuff. es ok, y entonces pueden lágrimas incluso, y todo ese tipo de cosas. And the next day, your life will be different. Y al día siguiente tu vida será diferente. That's the kind of shifts that you will make when Este es el tipo de giros que daréis the truth enters you in your heart, cuando la verdad entre en vuestro corazón emocionalmente. emotionally. Yes, that's the way it felt. That's it. Sí, correcto, ese es el tema. Yeah. Jen? Bueno, pues hasta aquí ya no queda nada, 3 minutos de este taller. Van a hacer otra preguntilla y hemos visto ya, por así decirlo, la otra cara de lo que vimos en la primera parte, también muy lentamente esta vez. Y bueno, mucho para comentar quizá nos da aquí, aunque sea tan simple, y mucho sobre todo para aplicar, ¿no? Todo lo práctico que es esto. Bueno, pues ya seguimos y a ver si selecciono en algún momento seleccionamos algunas otras partes de la parte 2 de este taller, las más claves y eso, porque luego hay muchas preguntas que tampoco son tan importantes, pero en otras sí, como lo estamos viendo en algunas de estas preguntas de hoy, sí que salen cosas muy interesantes que complementan lo que se va viendo, y las aprovecha esas preguntas para ir dibujando, etcétera, cosas que necesitamos, ¿no? Muy simples, y ya iremos viendo en la otra parte del taller, ya digo, etcétera. Bueno, muchas gracias y hasta el siguiente.